Ok, muy buenas tardes, buenas noches, vamos a decir, en un frío Dallas. Estamos casi como a 6 grados bajo cero. Estuvimos como a 11 grados bajo cero. Mi nombre es Walter Ríos, estamos en el programa de Misión Imposible para revolucionar el fútbol boliviano y tengo un invitado especial, un periodista mexicano de una trayectoria muy importante acá en el área de Dallas Fort Worth. Se llama Jesús Padilla y vamos a presentarnos. Buenas tardes, digo buenas noches, Jesús. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí dispuesto a platicar contigo acerca de esta problemática del fútbol boliviano. Y bueno, pues para darles un poquito a conocer a las personas que están viendo este video, pues decirles que mi trayectoria en el periodismo aquí en la ciudad de Dallas, Texas, soy de origen mexicano, pues he trabajado para los medios de Univisión, ESPN, Telemundo y algunos otros medios de comunicación, pero estos son los más importantes y sigo haciendo cobertura desde hace 30 años que llegamos a esta ciudad. Sí, tú estás cubriendo prácticamente lo que es el fútbol, la MLS, especialmente a la selección mexicana y a los equipos mexicanos, junto al Así FC es. Dallas. Sí, actualmente estoy participando como reportero de la cadena TUDN Radio en Texas y mi misión es estar informando todo lo que acontece en la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS. Asimismo, el paso de la selección mexicana por la Unión Americana en todos sus juegos amistosos, porque pues México juega como si estuviera en casa en los Estados Unidos, es donde tiene todos sus juegos amistosos, y hay una gran cantidad de torneos internacionales que ya se están jugando aquí en la Unión Americana, entonces esa es nuestra función, y también hacemos la Fórmula 1, aunque también cubrimos todos los deportes, pero estos deportes que les doy a conocer es lo que nos hacen viajar por toda la Unión Americana. Sí, ahora como estás cubriendo todo eso, vas a cubrir la Copa América. Copa América, por supuesto, para este año tenemos mucho trabajo, tenemos un torneo en marzo que se llama la Liga de Naciones, que es entre los equipos de la CONCACAF y se va a jugar precisamente en marzo y la etapa del Final Four entre los últimos 4 equipos que quedaron, que son equipos que ya están dentro de Copa América y por supuesto la Copa América. Entonces es alguno de los más importantes torneos que tendremos este año. Ahora vamos al punto. Tú sabes que Bolivia va a jugar aquí en Dallas contra Estados Unidos. Está Sí, en, exactamente. está en la serie con Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia. ¿Cómo ves esa serie y qué le ves a Bolivia para ese grupo? A ver, entonces el 23 de junio está programado el primer juego en el estadio AT&T, el estadio de los Vaqueros de Dallas. Se enfrentan Bolivia y Estados Unidos. Me parece que es un juego un tanto, pues, disparejo, porque Estados Unidos es actualmente el mejor equipo de la CONCACAF y Bolivia es uno de los equipos, pues no quiero decirlo tan feo, pero es uno de los peores equipos de Sudamérica porque está en el noveno lugar en la tabla de eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026. Me parece que es amplio favorito a la selección de los Estados Unidos porque no le veo yo a Bolivia nada que les dé, pues, algo de esperanza, porque no hay jugadores descollantes, sobresalientes, que digas tú están brillando en el fútbol de Europa o en la Copa América anterior o en la Copa Libertadores han sido de los más sobresalientes, pues no encuentro ninguno de esos ingredientes en la selección de Bolivia, por eso se me hace que Estados Unidos es amplio sobre ellos. Además de que el grupo en el que les toca, pues Uruguay es tremendo equipo sudamericano y Panamá, que es otra selección que estará en el grupo de la Copa América, donde está la selección de Bolivia, pues Panamá es ahorita actualmente como el tercer equipo más fuerte en el área de CONCACAF. Panamá estuvo jugando recientemente el año anterior la final del torneo Copa Oro, perdió con México 1-0, apretado marcador, pero Panamá ha estado, pues hasta en los últimos mundiales y ha estado peleando muy fuerte. La selección panameña ha estado en un buen nivel. Ahora, quiero
que me cuentes cómo en general la prensa acá en Estados Unidos, en México, ven a Bolivia. Pues honestamente, nosotros vemos ahora a Bolivia como si fuera el Venezuela de antes, ¿no? Ahora el Venezuela es totalmente diferente, está peleando entre los primeros 5 equipos de Sudamérica, mientras que la selección de Bolivia ha perdido mucho nivel. Nosotros vemos, en el caso particular mío, yo veo Bolivia junto a la selección de Perú y a Chile, que han bajado muchísimo sus bonos. Y pues por ahí están al fondo, entonces no le vemos mucho cartel a la selección de Bolivia. Por eso es que, a ver, México y Estados Unidos constantemente tienen juegos amistosos acá en Unión Americana, en grandes estadios, y suelen enfrentarse con mucha regularidad, no a Brasil y no a Argentina, que todo el mundo los quiere como rivales, sino más bien enfrentan a los que siguen, enfrentan, por ejemplo, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Son a los equipos que enfrentan regularmente, pero no enfrentan nunca a Bolivia. Pues yo creo que consideran que no trae gran cartel, no les va a llamar la atención. Ahora, en la manera en que yo veo las cosas, Walter, es que cuando yo llegué aquí a la Unión Americana hace 30 años, yo llegué en 1988. Yo consideraba que Bolivia era una de las potencias de Sudamérica, y te voy a decir por qué. Cuando yo llegué se jugaba aquí, o se juega actualmente después de 40 años, la Copa Dallas, torneo juvenil de gran importancia a nivel mundial. Y en la Copa Dallas el ganador era el equipo de Tawichi Aguilera de Bolivia. 4 años consecutivos. Yo llegué en el 88 y creo que 88, 89, 90, 91. Por ahí, en esos años, el equipo de Tawichi siempre era el campeón en la categoría mayor. Y cuando hice un reportaje sobre esta academia Tawichi, me encontré con que ha ganado como 161 títulos internacionales de fútbol juvenil. Yo decía, tremenda potencia que tiene Bolivia. Y luego todavía comienza la liga profesional aquí en 1996. El equipo DC United contrata a 2 grandes jugadores bolivianos, Marco Antonio el Diablo Echeverry, Jaime Moreno, y es una planadora. Logran 3 títulos, ellos son los que más goles anotan, y impresionante Bolivia. Entonces yo dije, pues Bolivia es una de las grandes potencias en Sudamérica, pero en la actualidad veo que no trae nada. Sí, la cuestión es que todavía existe la Academia Tahuicha Aguilera, pero en Bolivia todavía se vive de esos jugadores. Todo el mundo nomás hablan del el Diablo. Acuérdate, Platini Sánchez también hizo Platini, historia en Portugal, fue campeón con el Boavista de Boavista. Portugal, fue Ujú, campeón. Juan Manuel Peña, que también era de la Academia Tahuicha Aguilera, que también vino a la Copa Dallas. Entonces ujú. él también jugó en el Villarreal, llegó hasta semifinales de una Champions. So, esa época teníamos la Academia Tahuicha Aguilera, dio buenos jugadores, tuvimos una camada de excelentes jugadores. Y de esa época a esta época no ha salido ningún otro que tú digas, la Academia Tahuicha Aguilera siguió generando más jugadores. Entonces, todavía genera jugadores, pero los jugadores que genera ya no son de ese nivel, ya De son acuerdo, de nivel más, vamos a decir, mediano. Y entonces, por eso estamos como estamos. O sea, el fútbol boliviano, como lo dices, estamos en noveno lugar. Y el problema es que nadie hace nada para mejorar todo eso. O sea, nosotros no tenemos estructura, una estructura donde se pueda desarrollar al joven, se pueda darle oportunidad al joven para que pueda ser jugador profesional y competitivo. Y entonces ahí es donde nosotros no estamos trabajando. Y es importante que tú remarques todas estas cosas porque mucha gente en Bolivia solo vive de una esperanza, de lo que dice un milagro. Todavía hay gente, hay periodistas en Bolivia que creen que pueden competir contra Estados Unidos, contra Uruguay y, y Panamá. Y entonces tú claramente, en el fútbol todo puede pasar. Y puede pasar que Bolivia venga y de repente le gane a Panamá y le gane a Estados Unidos. Puede pasar.
pero, pero como uno ve el fútbol, pues las esperanzas son poquitas, ¿no? Claro. No hay realmente una base donde nos diga, tenemos un equipo que pueda competirles a ellos. Entonces en Bolivia lo único que esperan es un milagro que venga y pueda ganar. Y como tú dices, a lo mejor podría ser un empate con Panamá, a lo mucho que aspire, ¿no? Sí, pero a ver, cuéntame. Yo tengo entendido que varios jugadores mexicanos de la primera división decidieron continuar su carrera en el fútbol de Bolivia. Entonces, ¿qué significa que Bolivia está invirtiendo en jugadores? ¿Están haciendo crecer su liga o es cosa nada más de un solo equipo? ¿Cómo está eso? Es un solo equipo. Déjame contarte, el campeón boliviano, Diego Strong, por alguna razón se ha fijado en el fútbol mexicano y se llevó a un mexicano, Leonel López, Sí, se llevó a uno que jugaba en el Toluca, un, Angulo. el de Cruz Azul, recién fue Angulo, el de Ujú, Toluca es Triverio, ujú. que el año pasado fue goleador, y con Leonel López ellos fueron campeones el año pasado, y este año se están llevando a este Brian Angulo, que jugó en el Cruz Azul. Pero la otra realidad, a ver si tú sabes, si tú le entiendes, en Bolivia están de moda los jugadores de República Dominicana, de Nicaragua. Ah, caray. Se están llevando jugadores, pero de a montón. Mm. ¿Será por Tú, lo baratos? a ver, ¿tú Me imagino. qué sabes del fútbol dominicano? No, pues nada, nada, francamente. Cuando tú me dices nada, quiere decir que no existen. No, porque pues ni en el área que estamos nosotros viviendo, el área de la CONCACAF, son importantes los jugadores de ese país, no tienen presencia, no aparecen en los principales torneos. Pues para decirte, como ustedes en Sudamérica son 10 países, ¿no? Los que se eliminan, Sí. y resulta que acá en la CONCACAF son como 30 países, de los cuales pues siempre los que protagonizan todos son cerca de entre 6 equipos, porque hay muchas islas que son las islas del Caribe. Entonces, todas esas islas se eliminan entre sí y al final nada más dos de los equipos de como de 20 islas vienen y representan en el área y generalmente vienen siendo Jamaica, Trinidad y Tobago, los que terminan siendo siempre representantes. Así es de que Cuba, República Dominicana, Haití, pues se estrellan, ellos no avanzan nunca. En Nicaragua tampoco, ¿no? No, Nicaragua tampoco. En Centroamérica, bueno, ni El Salvador tuvo la suerte de estar en una Copa del Mundo, pero nunca más, nunca más. Entonces, estos países ni sus equipos trascienden en la CONCACAF, ¿no? No, ni siquiera, porque a ver, Guatemala jamás ha estado en una Copa Mundial y de Centroamérica los únicos que generalmente dan buena cara son Costa Rica y Honduras Y Panamá, y Panamá. Perfecto, ahora. Panamá, Sí. exacto. Y eso es lo extraño, ¿no? Que en Bolivia ahorita se llevaron casi un equipo completo de República Dominicana. Fíjate. Y es como dices, o sea, cuando no se entiende el fútbol o cuando los dirigentes piensan realmente yo digo, no piensan ni siquiera que eso es negocio. O sea, solamente quieren participar en los torneos, entonces hacen lo que hacen, ¿no? O sea, si tú te vas y contratas jugadores de un país donde lo más importante es el béisbol, Ujú. porque en República Dominicana el béisbol es el El que número uno, mueve. el que Ujú. mueve, ¿no? Y ahí pueden hablar de millones de dólares. Sí, claro. Pero en fútbol, soccer, ellos No. mm, prácticamente no existen, ¿no? Y Oye, fíjate que hace poco estaba viendo yo un YouTube que me parece que sí, tú lo subiste en YouTube, unas declaraciones del entrenador Gareca hablando de la realidad del fútbol de Perú y para mí que es lo mismo que pasa en Bolivia. exactamente. Y él empieza, ¿no? Con unas palabras fuertes, porque dice que a los dirigentes y a mucha gente no les interesa el fútbol, no les interesa el deporte. Y entonces eso es lo que pasa en nuestro país también.
Entonces, no les interesa a los dirigentes, no les interesa a los entrenadores, no les interesa a los periodistas. Fíjate lo que te estoy diciendo, a los periodistas. Yo Ujú. he hablado con varios y inclusive uno me llegó a escribir y me dice, así como estamos, estamos bien, no hay que Ah, moverle. caray. Entonces no entienden más allá de eso, ¿no? Y lo tengo escrito ahí porque hicimos un Ujú. chat pero yo no lo voy a evidenciar porque Ok. no creo que es bueno hacer eso. Ujú. Pero es como él dice, ¿no? Y los jóvenes, especialmente los bolivianos, no tienen la oportunidad de desarrollarse. Y hay Careca prácticamente lo que dice es, a estos jóvenes hay que sacarlos de las drogas, hay que sacarlos de los vicios, hay que ponerlos a practicar deportes y a estudiar. Y aparte de eso, competir, enseñarles a competir. Y entonces eso te va a dar ciudadanos buenos, todo eso. Pero para hacer eso hay que involucrarse. Y entonces hay que involucrar a los dirigentes, hay que involucrar a los entrenadores. Yo te puedo decir, hay un equipo que recién... Ok, la mayoría de los equipos de Bolivia tienen jugadores arriba de 30 años. Uy. Ujú. Y entonces eso hacen los mismos entrenadores. Porque, porque no hay divisiones inferiores, o sea, no hay material. Entonces, Ujú. un jugador de 30 años que venga o 32 que ya prácticamente en México o en Argentina ya están de salida, Ya a son no los ser que, veteranos. sí, a no ser que seas demasiado estrella que Ujú. con una jugada puedas definir todo eso, entonces te puedan mantener todavía, ¿no? Sí, Entonces los mismos entrenadores permiten que eso pase y permiten que eso pase porque no hay jugadores, no hay quien venga de atrás. sí, no, no hay materia prima. Y entonces tú tienes un 9 que es de 35 años y quieres un suplente y cuando te ves para atrás, ves a la banca, no hay quien lo Hay que reemplace. producirlos. Ujú. Y ese es el problema, que Y si no no hay se oportunidades, produce. ¿cómo, verdad? Exacto. Un dirigente, fíjate. Te voy a contar el cuadro general de Bolivia. En Bolivia hay departamentos, como decir estados en México, que no producen un solo jugador de fútbol. Lamentable. Te puedo decir Oruro, Potosí, La Paz, Sucre. Para encontrar un jugador de esos departamentos en la liga, no hay uno. Los dos equipos más importantes de Bolivia, que son Stronger y Bolívar, son de La Paz. ¿Y sabes cuántos jugadores de La Paz tienen? Ninguno. Mm. Te estoy hablando los bolivianos me van a entender, de la ciudad de La Paz. No Ujú. tienen ninguno. Y entonces, cuando juegan un clásico, porque ellos juegan un clásico, no hay Claro. ningún jugador paseño que lo represente. Mm. Todos son del departamento de Santa Cruz, más los extranjeros. Y entonces, esos equipos, los jugadores no tienen identidad, o sea, no se identifican con el equipo. Claro. Y eso, pues, para mí, digo, sería bueno que tengas un paseño que sea hincha del equipo y que juegue en el equipo, ¿no? Y entonces es un plus que le darían al equipo. Pero lo que pasa que estos de la ciudad de La Paz, de Oruro, de Potosí, los jóvenes no tienen oportunidad. Ya los han enmarcado que ellos no pueden jugar fútbol, que ellos no tienen. Y entonces tú te das cuenta, cuando ves el clásico van 40.000 personas al estadio y los papás, los hijos de esos papás, no les gustará jugar fútbol. Es más, yo te puedo decir que estos equipos, Stronger y Bolívar de La Paz, tienen escuelas de fútbol. Entonces, si tienen escuelas de fútbol, deberían producir jugadores de fútbol. Claro. Deberían de estarlos debutando, tenerlos en su plantel de jugadores. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta del millón. Mm. No hay ni uno. Entonces, para mí son centros de recreación donde los papás van, pagan
una cuota, van y agarran la pelota, pónganse a jugar, se divierten, pero no compiten, nadie los conoce, no hay torneos competitivos y al final de cuentas no hay oportunidades para ellos. Y entonces esa es la misión imposible que tengo y en la que estoy trabajando, tratar de abrir los ojos a los dirigentes, al Estado, al gobierno, porque hay Careca en el video, dice, Ujú. el gobierno puede darte tierras para que tú practiques, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tienes una infraestructura, si no tienes Un plan, un plan, una organización, ¿cómo el un gobierno te va, proyecto. sí, cómo te va a dar tierras para que juegues, para que te hagan canchas? Pues Cuando yo creo que tú, la gente que está como tú, eh, que te diré, que ama el fútbol, comprometida, que desea que su país salga adelante, se debe de unir y entonces deben de nombrar un comité y buscar las personas idóneas para que presenten un proyecto y pueda conseguirse esos permisos, esos terrenos para empezar a desarrollar jugadores. O sea, el mundo no se ha acabado, hay tiempo, nunca sabremos cuándo se acabará, pero hay tiempo para iniciar algo. Mira, Estados Unidos prácticamente empezó de cero y en qué nivel está en este momento. O sea, se tomaron de 10 a 20 años para de la nada estar compitiendo y ser el mejor en el área de CONCACAF. exacto, entonces ese es parte del proyecto que yo tengo, unir a todos, o sea, hacer Muy bien. un congreso Ujú. nacional donde pueden estar los dirigentes, entrenadores, periodistas, o sea, un congreso, entonces presentar un proyecto cómo desarrollar todo esto y dar las ideas y que cada uno exponga cómo se puede trabajar en un proyecto y cada uno que exponga cómo puede mejorarse, cómo pues, se puede Exacto. cambiar, todo eso. Y como dices, Estados Unidos lo ha hecho. Hay En- esperanza, Walter, porque podemos decir que no todo ha terminado ahí, que hay ejemplos vivientes que nos muestran que Bolivia podría tomar esos ejemplos para salir adelante. Mira, en términos de fuerzas básicas, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, donde residimos tú y yo, es la ciudad que tiene el prototipo que ha hecho que llame la atención al fútbol de todos los Estados Unidos y del extranjero porque aquí se crea mucho jugador, hay un semillero enorme, academias de fútbol, y el equipo FC Dallas no se ha enfocado en hacer campeón un equipo de la división más importante, ¿verdad? De la MLS, sino se ha enfocado en crear escuelas de fútbol, crear semilleros. Estos jugadores, ellos les dan un desarrollo en el cual los ponen a practicar de manera constante, ir a todos los torneos del mundo y cuando estos jugadores alcanzan, según me decía uno de los entrenadores, cuando alcanzan los 200 juegos internacionales, como lo que hace el Tawichi Aguilera, ya tienen 200 juegos, entonces a esos jugadores ellos los prestan a las grandes ligas de fútbol, a los grandes equipos del mundo en Italia, en España, en Inglaterra, los prestan. O sea, hasta a veces hasta paga Estados Unidos para que los tengan ahí un mes, 2 meses y ellos se puedan ir empapando. Llega el momento en que los mismos equipos europeos los compran o regresan a Estados Unidos y juegan en sus equipos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Una incubadora, desarrollar futbolistas. Eso se puede. Por ese término del FC Dallas lo está haciendo y ha vendido muchos jugadores a Europa. En el otro término y más cercano, el sudamericano, el ejemplo lo tienen ustedes en Venezuela. Venezuela estaba en el fondo, no le ganaba a nadie Venezuela, estaba peor que Bolivia, pero Venezuela entiendo yo que invirtió y presentó un proyecto a Conmebol y le dijo, dame la oportunidad que si tengo dos equipos en, vamos a decir, en la Copa Libertadores de América, me dejes vender una plaza a México y con ese dinero yo lo voy a invertir en mis fuerzas básicas para tener un mejor fútbol. Y Conmebol dijo, bueno, hay buen negocio porque va a entrar México, no pierdo mucho porque ¿quién quiere ir a ver a los equipos de Venezuela? Les dio la oportunidad, México participó, Venezuela tuvo ese dinero, invirtió los recursos en mejores canchas, en fuerzas básicas, trajo entrenadores de Europa y de Sudamérica para que preparara a esos jóvenes. Y ahora, ¿en qué nivel está Venezuela? Está por ahí en el cuarto, quinto lugar de Sudamérica.
Es que se puede trabajar mucho, Hay esperanza. como te decía antes, por ejemplo, acá en Estados Unidos, los deportes que son más populares, como el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, ¿cuáles son las divisiones inferiores? ¿De dónde No, salen no, los no, 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 jugadores? no, no, pues no hay, hay divisiones inferiores. ¿De dónde salen esos jugadores? Que son Bueno, salen buenísimos, de de las las escuelas, universidades, ¿no? de las escuelas, claro. Entonces, todo eso se puede copiar, ¿eh? No necesariamente eh, Bueno, cosas y es que que... el gobierno, por ejemplo, aquí de los Estados Unidos, obliga a las universidades a tener como una materia el deporte, y es muy Exacto. importante Y mira lo que está haciendo el gobierno. el O sea, gobierno. el Y les da gobierno tiene... instalaciones de primer nivel. Tú ves una escuela preparatoria aquí con unos Sí, estadios que los quisiéramos tener en nuestros países como claro, los estadios de la primera división. exacto. Y entonces lo que quiero decir es que si en Bolivia involucramos a las escuelas, eso puede ser una parte del desarrollo, porque, ok, estamos hablando de Bolivia, el nivel económico no es igual que el de Estados Por Unidos. supuesto, sí. Y entonces Pero hay alternativas. hay eso. Entonces no todos los padres pueden pagar una cuota para ir a una escuela de fútbol. Y entonces las escuelas ahí es donde entrarían en, vamos a decir, en el programa donde se pueda desarrollar a través de las escuelas, como los programas, como dices tú, acá el gobierno se mete y les dice a las escuelas, tú tienes que practicar un deporte y además estudiar. Y entonces involucrar a los equipos con las escuelas para que ellos desarrollen los jugadores y puedan alimentar así a las divisiones inferiores. Y yo en el proyecto que yo tengo, por ejemplo, digo, hacen un torneo nacional, departamento, por estado, vamos a decir, para que me Ujú, entiendas, pero es departamentos en Bolivia. sí, Hacen unos torneos y el campeón y subcampeón van a un nacional. Y entonces claro. el campeón de ese nacional traerlo a la Copa Dallas. Ujú, ¿Me entienden? Para que participen y llevarlos también en Guadalajara hay una Copa de las sí, Chivas, sí. también llevarlos Y en allá Monterrey también. sí, y llevarlos también o sea, como premio a Sí, los claro. ganadores y mandarlos Ujú, a jugar a Europa. Y entonces ahí es el desarrollo que tú dices, llegan a competir y juegan por lo menos unos 50, 60 partidos por año, ¿no? claro. Y entonces eso es lo que tenemos que desarrollar. Esa es la misión imposible, tratar de hacer entender a los dirigentes. Muchas veces los dirigentes no quieren ver todo esto a futuro. O sea, quieren a veces resultados de la noche a la mañana, que en un año. Y entonces con un proyecto, si se empezara ahora, en 5 años, un joven de 15 años ya te puede, en 5 años, uno de 15 años, en 5 años, 20 y Ujú, ya puedes tener un fruto, ¿no? O en 5, 6, 7 años, ya puedes tener claro. frutos de tu trabajo. Pero en eso estamos, esa es la misión imposible, Pues no desmayes, Jesús. tu labor me parece muy encomiable, muy importante, el tratar de unir a periodistas, entrenadores de fútbol, jugadores, y pues estar poniendo la semillita para que se unan todos y busquen el bien por el fútbol de Bolivia. Sí, nomás un mensaje para los periodistas, para tus colegas bolivianos que se involucren, si puedes darles el mensaje. Sí, claro, con mucho gusto. Pues decirles a mis colegas, nuestra labor no es solamente informar lo que está sucediendo, que es muy importante, pero también comprometernos a buscar alternativas, el tratar de ir y picarle las costillas al político, al empresario que tiene el equipo de fútbol y decirles que si ellos están pensando en el bien del país y si están enfocados en juntos desarrollar un plan que le dé un mejor futuro al fútbol de tu país. Entonces, sí es muy importante la labor periodística, definitivamente. Pues muchas gracias, Jesús, y espero volver a platicar contigo de aquí a un buen rato. Esperemos que haya mejores resultados en Bolivia y muchos éxitos, Walter. Sí, muchas gracias, Saludos y que te vaya bien, Hasta luego. Bye bye. Gracias.
Ok, espero que ahora sí ya